En este vídeo, nos sumergiremos en sus enseñanzas para comprender cómo podemos cultivar el coraje estoico en nuestras vidas diarias. Comencemos. La naturaleza del miedo. Los estoicos nos convocan a una profunda reflexión sobre la esencia misma del miedo, invitándonos a desentrañar sus complejidades y afrontar cada una de sus facetas con aguda claridad y discernimiento. Se sumergen en la naturaleza dual del miedo, que se teje entre las preocupaciones del futuro y las ansiedades del presente, desafiándonos a desarmar las raíces mismas de este intrincado enemigo emocional. Comencemos desglosando las preocupaciones futuras, ese terreno incierto que el miedo tiende a colonizar. Los estoicos nos instan a explorar estas proyecciones mentales, examinando críticamente las suposiciones subyacentes y desafiando las narrativas distorsionadas que alimentan la ansiedad anticipada. Al desmontar estas construcciones mentales, emergemos armados con la capacidad de enfrentar el futuro con una perspectiva más realista y una valentía renovada. En el ámbito presente, los estoicos nos invitan a abordar las ansiedades que nos asedian en el día a día. A través de la introspección consciente, podemos identificar las fuentes de nuestro malestar, discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, y dirigir nuestra atención hacia acciones concretas que contrarresten el impacto paralizante del miedo. Esta práctica nos libera de la espiral de preocupaciones inútiles, permitiéndonos mantener una calma resiliente incluso en medio de la tormenta. La valentía, según los estoicos, no se manifiesta solo en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de confrontarlo con audacia y sabiduría. Al desentrañar las complejidades del miedo, nos equipamos con las herramientas necesarias para resistir su embate, transformando el temor en una oportunidad para el crecimiento personal y la fortaleza emocional. Así, explorar la naturaleza del miedo desde la perspectiva estoica se convierte en un viaje introspectivo que despoja a esta emoción de su poder paralizante. Nos convoca a mirar de cerca, a comprender, y finalmente, a enfrentar el miedo con la firme convicción de que, al hacerlo, liberamos un potencial interno que trasciende las limitaciones impuestas por las sombras de la ansiedad. Desarrollemos más este punto. El enfoque estoico hacia el miedo se sumerge en las raíces filosóficas de esta emoción, buscando desentrañar su complejidad y proporcionar herramientas prácticas para enfrentarlo de manera efectiva. Veamos con mayor detalle algunos aspectos clave de esta perspectiva. 1. Discernir entre lo que está bajo control y lo que no. Los estoicos abogan por el principio de discernimiento, instándonos a distinguir entre aquello que está dentro de nuestro control y lo que escapa a él. Al aplicar este principio al miedo, nos invitan a concentrarnos en las acciones y pensamientos que podemos gestionar directamente, disminuyendo así la carga de ansiedad asociada con aspectos externos e incontrolables. 2. Examinar las preocupaciones futuras. El miedo a lo desconocido, a menudo anclado en preocupaciones futuras, es abordado mediante una profunda reflexión. Los estoicos nos desafían a explorar nuestras proyecciones mentales, cuestionando las suposiciones subyacentes y desmantelando las narrativas distorsionadas que alimentan la ansiedad anticipada. Esta introspección nos permite abordar el futuro con una visión más realista y reducir la carga emocional asociada con lo desconocido. 3. Enfrentar las ansiedades presentes. La práctica estoica nos guía a enfrentar las ansiedades presentes con valentía y sabiduría. A través de la introspección consciente, identificamos las fuentes de nuestro malestar, evaluamos lo que está bajo nuestro control y dirigimos nuestra atención hacia acciones prácticas que contrarresten el impacto del miedo. Esto no implica eliminar el miedo por completo, sino cambiar nuestra relación con él, convirtiéndolo en un estímulo para el crecimiento y la autenticidad. 4. Cultivar la valentía sabia. Para los estoicos, la valentía no se define por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de confrontarlo con audacia y sabiduría. Al desentrañar las complejidades del miedo, nos empoderamos para resistir su embate y transformarlo en una oportunidad para el crecimiento personal. Esta perspectiva fomenta una actitud resiliente, donde el miedo se convierte en un maestro, no en un tirano. En resumen, la aproximación estoica al miedo es un proceso de autodescubrimiento y autorreflexión. Proporciona una estructura filosófica sólida que nos guía a través de la comprensión de las raíces del miedo, permitiéndonos enfrentarlo con valentía y cultivar una paz interior que trasciende las limitaciones impuestas por las preocupaciones y ansiedades. La aceptación estoica. Adentrémonos en el fascinante terreno de la aceptación, una joya reluciente en la corona del coraje estoico. Descubriremos cómo abrazar la realidad con valentía, incluso cuando se presenta como un desafío imponente, nos concede la libertad de despojarnos del manto del temor a lo desconocido. A través de ejercicios prácticos y reflexiones profundas, exploraremos las riquezas de la aceptación estoica,
una herramienta maestra que nos permite encontrar la fortaleza en la aceptación de nuestras limitaciones y la intrincada trama de la incertidumbre del futuro. En el corazón de la filosofía estoica yace la premisa fundamental de que la aceptación no implica resignación, sino más bien una afirmación audaz de nuestra capacidad para adaptarnos y enfrentar cualquier realidad que se nos presente. El estoico, al abrazar la aceptación, se convierte en un arquitecto de su propio coraje, construyendo puentes sobre los ríos de la incertidumbre en lugar de ceder ante las corrientes tumultuosas. Imaginemos un ejercicio práctico que nos invite a confrontar nuestras propias resistencias. ¿Cuántas veces hemos deseado que las cosas fueran de otra manera, anhelando un pasado que ya no existe o proyectando nuestras expectativas en un futuro incierto? La aceptación estoica nos desafía a mirar de frente la realidad, a desnudarla de las capas ilusorias y a encontrar la belleza intrínseca en su desnudez. Aceptando nuestras limitaciones, no como signos de debilidad, sino como indicadores valiosos de nuestra humanidad compartida, nos liberamos de las cadenas autoimpuestas de la autocrítica y la comparación constante. La aceptación estoica nos insta a ver nuestras imperfecciones como parte integral de nuestra singularidad, un lienzo en el que se pintan las experiencias que nos moldean y definen. En el teatro de la vida, donde el guión cambia constantemente y los actos se desarrollan sin previo aviso, la aceptación estoica emerge como el telón de fondo que aporta estabilidad y serenidad. Nos invita a bailar con la incertidumbre en lugar de resistirnos a su melódica cadencia. Aceptar la realidad tal como es, con sus giros inesperados y desafíos inminentes, se convierte en una expresión suprema de coraje. En última instancia, la aceptación estoica se convierte en el faro que guía nuestras navegaciones por las aguas impredecibles de la vida. Nos enseña a levantar las velas con valentía, incluso cuando la tormenta amenaza en el horizonte, reconociendo que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de navegar con gracia a través de los mares turbulentos de la existencia. En este viaje hacia la aceptación, descubrimos que, paradójicamente, es precisamente al soltar las amarras de la resistencia que experimentamos la libertad más profunda y duradera. El rol de la razón. En el vasto terreno de las emociones humanas, el miedo se alza como una sombra amenazadora, capaz de nublar nuestra visión y paralizar nuestras acciones. Sin embargo, según los principios estoicos, la razón emerge como una luminosa aliada en esta batalla contra los temores que acosan nuestras mentes. Los estoicos nos enseñan que la razón no es simplemente una facultad intelectual, sino una herramienta fundamental para desentrañar los misterios del miedo. Al aplicar la razón, podemos despojar a las situaciones temerosas de su velo irracional y examinarlas con claridad objetiva. En lugar de sucumbir a la espiral emocional del miedo, la razón nos ofrece una brújula para navegar las aguas turbulentas de la incertidumbre. La primera estrategia que exploraremos es el análisis objetivo. Al enfrentar una situación que evoca miedo, los estoicos nos animan a desglosarla en componentes tangibles. Este desglose permite separar los elementos que podemos controlar de aquellos que escapan a nuestra influencia. Identificar estas esferas de control proporciona un enfoque claro, liberándonos de la ansiedad relacionada con lo desconocido. Un segundo pilar en esta estructura estoica es la aceptación serena. En lugar de resistirse frenéticamente a los eventos que generan miedo, los estoicos abogan por abrazar la realidad con una aceptación tranquila. Aceptar que ciertos aspectos de la vida escapan a nuestro dominio libera una carga emocional significativa, permitiéndonos dirigir nuestra energía hacia aquello que sí podemos influir. La visualización racional constituye la tercera estrategia. En lugar de permitir que la imaginación descontrolada alimente nuestros miedos, los estoicos sugieren visualizar de manera consciente los posibles resultados. Este enfoque no solo desmitifica los escenarios temidos, sino que también nos empodera al prepararnos mentalmente para lo que pueda venir. El desarrollo de la racionalidad no solo implica abordar el miedo cuando se manifiesta, sino también cultivar una mentalidad resiliente. Los estoicos destacan la importancia de practicar la autodisciplina y el autocontrol para fortalecer nuestra capacidad de enfrentar miedos futuros con compostura. En resumen, la razón, según los estoicos, no es solo un faro que ilumina el camino a través del miedo, sino una fuerza transformadora que puede moldear nuestra percepción de las situaciones amenazadoras. En la aplicación constante de la razón, descubrimos un antídoto efectivo contra la parálisis del miedo y una senda hacia la sabiduría estoica que nos guía en la travesía tumultuosa de la existencia. Desarrollemos este punto. La aplicación constante de la razón como antídoto al miedo es una práctica que encuentra raíces profundas en la filosofía estoica. Explorar más a fondo este concepto implica adentrarse en los principios fundamentales que sustentan esta perspectiva.
En el contexto estoico, la razón no se limita a un mero proceso intelectual, es una herramienta holística que abarca la facultad cognitiva, la capacidad de análisis y la sabiduría para discernir. Cuando los estoicos abogan por la aplicación de la razón frente al miedo, están proponiendo un enfoque sistemático y consciente para entender, evaluar, y en última instancia, superar los temores que puedan surgir en nuestras vidas. El análisis objetivo, como estrategia clave, implica descomponer las fuentes de miedo en componentes más manejables. Este enfoque tiene profundas implicaciones psicológicas y emocionales, ya que nos permite separar los elementos que podemos influir de aquellos que están fuera de nuestro control. Al identificar claramente estas áreas, podemos concentrar nuestra energía en acciones y decisiones que sí están a nuestro alcance, reduciendo así la sensación de impotencia que a menudo acompaña al miedo. La aceptación serena, otro pilar fundamental, implica una actitud hacia la realidad que va más allá de la resignación pasiva. No se trata de rendirse ante las circunstancias, sino de reconocer de manera consciente y tranquila que hay aspectos de la vida que escapan a nuestro control. Esta aceptación no solo libera una carga emocional, sino que también establece las bases para una toma de decisiones más clara y serena. La visualización racional agrega una dimensión proactiva al abordar el miedo. En lugar de permitir que la mente se extravíe en escenarios catastróficos, la visualización racional implica imaginar de manera consciente y objetiva los posibles resultados. Este ejercicio no solo desmitifica los temores, sino que también prepara mentalmente a la persona para enfrentar las situaciones de manera más equilibrada. En última instancia, la práctica de la razón en el contexto estoico es una búsqueda constante de automejora y sabiduría. Cultivar la racionalidad implica no solo abordar el miedo en el momento presente, sino también desarrollar una mentalidad resiliente que pueda enfrentar desafíos futuros con compostura y claridad de pensamiento. En resumen, la razón en el estoicismo es un faro que ilumina el camino hacia una vida más serena y significativa. A través de sus estrategias y prácticas, los estoicos nos ofrecen un enfoque valioso para enfrentar el miedo y forjar una mentalidad que trasciende las emociones transitorias para abrazar la sabiduría y la autenticidad en la existencia. La práctica del memento mori. En el vasto tapiz de la filosofía estoica, la contemplación de la muerte se erige como una herramienta singular, una brújula que guía nuestros pasos hacia una existencia más auténtica y significativa. Al sumergirnos en esta práctica, nos embarcamos en un viaje introspectivo que transforma nuestra percepción de la vida y nos libera de las cadenas del temor trivial. Imaginémonos frente al espejo de la mortalidad, un lugar donde la fugacidad de nuestra existencia se refleja con claridad. Aquí, en este acto de contemplar la muerte, no buscamos morbosidad, sino sabiduría. El memento mori se convierte en nuestro eco constante, susurrándonos que cada latido del corazón es efímero, que cada aliento es un regalo prestado por el tiempo. La reflexión sobre nuestra propia mortalidad no es un ejercicio macabro, sino un faro que ilumina nuestro camino hacia una vida plena. Nos insta a despojarnos de las preocupaciones triviales, a abandonar las cadenas de la procrastinación y a abrazar cada momento con una intensidad renovada. En la sombra de nuestra propia finitud, descubrimos el valor intrínseco de cada experiencia, la esencia preciosa de cada relación y la trascendencia de cada elección. El memento mori nos invita a tejer propósito en cada acción, a cultivar relaciones auténticas y a perseguir metas significativas. La muerte, lejos de ser un final ominoso, se convierte en el maestro que nos susurra al oído: vive con valentía. Nos desafía a no postergar la búsqueda de nuestros sueños, a no aplazar la expresión de nuestro amor y a no diluir la autenticidad de nuestra existencia. En este viaje hacia la comprensión de nuestra mortalidad, nos encontramos con la paradoja liberadora de que abrazar la transitoriedad nos concede una libertad profunda. El temor a lo desconocido se disuelve cuando aceptamos que la muerte es parte integral de la vida. En lugar de ser una sombra ominosa, se convierte en un compañero silencioso que nos impulsa a vivir con coraje, a amar con intensidad y a dejar una huella significativa en el mundo. Así, al abrazar el memento mori, encontramos un recordatorio constante de la efímera belleza de la existencia. Cada amanecer se vuelve más precioso, cada desafío se convierte en una oportunidad de crecimiento y cada encuentro se teje con los hilos de la conexión humana. En la aceptación serena de nuestra propia mortalidad, descubrimos la llave para desbloquear una vida plena y auténtica. Ejemplos históricos y modernos. En un viaje a través de los anales de la historia, desde el polvo del Coliseo donde resonaban los ecos de los gladiadores hasta los momentos cruciales que definieron eras, exploramos el coraje estoico que ha perdurado a lo largo del tiempo. Este viaje no solo nos lleva a hazañas antiguas, sino que también nos sumerge en relatos contemporáneos de individuos que,
como los estoicos de antaño, enfrentaron desafíos con una valentía inquebrantable. En el escenario antiguo, nos encontramos con la figura imperturbable de Sócrates, cuya resistencia ante la muerte revela la esencia misma del coraje estoico. Condenado a beber la cicuta, Sócrates eligió enfrentar su destino con calma y serenidad, aferrándose a sus principios hasta el último aliento. Su ejemplo se convierte en un faro que guía nuestra comprensión del coraje estoico como una fuerza que emana desde el interior, más allá de las circunstancias externas. Saltamos a través del túnel del tiempo hacia momentos más recientes, donde individuos comunes han demostrado una valentía extraordinaria en medio de adversidades. Estas historias contemporáneas nos revelan que el coraje estoico no es un relicario del pasado, sino una llama eterna que arde en el corazón humano. Desde el resistente activismo de figuras que desafían regímenes opresivos hasta la valentía cotidiana de personas comunes que enfrentan crisis personales, estos relatos reflejan la resistencia y la fuerza interior que todos poseemos. El coraje estoico no es simplemente un acto audaz en momentos extraordinarios, sino una forma de vida arraigada en la ética y la virtud. A medida que exploramos estos ejemplos, somos recordados de que el verdadero coraje va más allá de la ausencia de miedo, es la capacidad de enfrentar el miedo con dignidad y determinación. En última instancia, estos relatos, entrelazados entre el pasado y el presente, nos invitan a adoptar el coraje estoico en nuestras propias vidas. Nos desafían a mirar de frente las pruebas de la existencia, a abrazar la incertidumbre con calma y a encontrar fuerza en la virtud. En el crisol de la historia, el coraje estoico perdura como un faro que ilumina el camino hacia una vida de significado y autenticidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, recuerden dejar un like, suscribirse si no lo estáis y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.